Estamos de regreso acá en tu matinal, un nuevo día, obviamente por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Tenemos acá a nuestro último invitado del día de hoy. Él es Daniel Cerda, él es osteópata y nos va a hablar respecto a lo que significa ser osteópata, ¿cierto? A todo el trabajo que él realiza, a las personas que están ahí pendientes, ¿cierto? Atentas, si les puede ayudar o servir, ¿cierto? Para su caso, quédese ahí porque les vamos a informar todo al respecto. Así que le quiero dar la bienvenida y agradecerle de estar con nosotros acá esta mañana conversando. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Natalie, muchas gracias. Bien, bastante bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Sí, queríamos primeramente que nos pudieses comentar qué significa ser un osteópata. ¿A qué te dedicas tú? Ya. Bueno, primero que todo, la osteopatía es una medicina manual, es bien antigua, nace en el 1874 en Estados Unidos y posteriormente se masifica en Europa y luego partió en Inglaterra principalmente y después en diferentes partes de Europa. Lo que hace la osteopatía, en palabras sencillas, es poner el cuerpo en equilibrio. Entonces, al estar el cuerpo en equilibrio, ayuda a las funciones fisiológicas, ayuda a disminuir el estrés, que es como la epidemia de este Sí, siglo. yo creo que ahora es necesario entonces recurrir, ¿cierto?, a los servicios de Daniel, porque ¿quién no se siente estresado el día de hoy? Es raro. Sí. Lo que pasa es que hablamos de dos tipos de estrés. Tenemos el estrés agudo y el estrés crónico, ¿ya? Nuestro cuerpo está preparado para el estrés agudo. La literatura habla de la huida o la lucha. Por ejemplo, estaba el hombre primitivo y apareció un león. Entonces el hombre, el estrés es como una especie de poder que tiene el cuerpo humano, que en donde fisiológicamente el cuerpo empieza a, por ejemplo, el corazón late más rápido, la sangre se va a los músculos. Entonces este hombre primitivo tenía dos opciones. O saltaba, no sé, una roca gigante y arrancaba, o iba a luchar con el león. Entonces, se supone que mientras estaba en este tiempo de estrés agudo, el hombre estaba con este poder y en donde podía luchar o arrancar. Entonces, después que ocurría esa situación, se apagaba este poder de estrés y estaba todo... Volvía a la normalidad. Exacto. Ya, el problema es que generalmente no resolvemos nuestros problemas. Entonces, este poder queda prendido. Y ahí es donde pasamos un estrés crónico, y el problema de eso es que nuestro cuerpo no está preparado para que esté en un periodo de tiempo largo. ¿Y qué ocurre? Que ahí vienen todas las consecuencias. Que fisiológicamente el cuerpo, el cortisol empieza a aumentar en la sangre, y después viene una tensión muscular, después te duele el cuello, te duele la espalda, hay náusea, hay mareo, hay vómito. Y donde vienen todas esas consecuencias que hoy en día... Esas contracturas también, y que mayormente a las personas se le puede localizar como en la parte de acá, como del cuello, Sí. La espalda, cuando sienten, yo estoy estresado, y sienten así como una pesadez a lo mejor, como en los hombros, como que ahí se suele focalizar más. Sí, de hecho hay como dos puntos, que es en la base del cráneo, en la parte suboccipital, que es en este lugar, y en las escápulas, como la gente le dice las paletas, que es la clásica que me dice, no, es que me agarra la paleta de aquí para arriba. Y sí, por lo general las tensiones nacen, digamos, en esa zona, y por lo general siempre hay como un lado regalón, les digo yo, porque hay un lado que por lo general es el que más uno ocupa, entonces el que más se tensa. Entonces, principalmente es lo que más veo en la consulta, la verdad, ese clásico dolor de cuello y de espalda. Y principalmente se va originando por dos cosas. Por el estrés y porque los músculos están débiles y les falta ejercicio. Entonces por eso es tan importante, la verdad, buscar formas para botar el estrés y para fortalecer los músculos. Entonces, por lo general, los dolores que tenemos es por estas dos cosas. Una, que no estoy haciendo nada para botar este estrés, y otra es que mis músculos están débiles. Yo siempre les pregunto a las personas, porque me dicen, me pasa esto. Digo, pero ¿usted qué está haciendo para disminuir el estrés o que sea un canal para liberar? Y por lo general la gente no hace nada, pues. Entonces es difícil que uno mejore. Claro, y a lo mejor también puedes matar dos pájaros de un tiro, como se dice. Si necesitas botar estrés, si necesitas fortalecer los músculos, ¿por qué no mejor hacer ejercicio? Exacto. Hacer ejercicio físico, y ahí va a hacer las dos cosas a la vez. Va a fortalecer su cuerpo, ¿cierto? Sus músculos, va a mantenerse más activo también.
Sí. le va a beneficiar en general a su salud y además va a botar ese estrés, va a empezar como a dosificar, a desestresarse, así que le va a beneficiar de todas formas. Sí. Pero claro, cuando empieza a investigar, tiene esa conversación ya, pero ¿qué hace usted? ¿Cuál es su estilo de vida? Normalmente es que no hacen nada, viven una vida sedentaria y el trabajo. Entonces el estrés sumado a eso, factor determinante para tener todas estas dolencias. Sí, y lo malo de esto es que ya si bien son personas jóvenes en un momento, el problema es que después cada vez es más difícil empezar a hacer ejercicio. Porque me pasa que me llega a la consulta personas sobre 65 años que están jubilando o por jubilar. El problema es que como tienen una vida de tanto estrés y sedentarismo en el cual los músculos están demasiado débiles, ocurre que a esa edad ya tienen artrosis, artritis, hipertensión, diabetes, por lo general... Sarcopenia además porque se va perdiendo la masa muscular con la edad. Sí, y las hernias también que son bien recurrentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que me llegan a esa edad, entonces me preguntan, ya, doctor, ¿qué podemos hacer? Y es difícil, pues, es más complicado. De hecho, una vez una paciente me decía, tenía 74 años, con muchas enfermedades, y me decía, doctor, ¿qué puedo hacer yo en este momento? Y yo le digo, me encantaría retroceder el tiempo, 30 años Hacer de nuevo. y mandarle a hacer ejercicio. Claro. Entonces, la verdad, por eso es tan importante hacer ejercicio. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo tengo 30 años, es más sencillo hacer ejercicio porque no tengo mayores enfermedades ni mayores limitantes. A los 40 también, a los 50 igual. Pero el problema es que cuando yo paso cierta edad, cada vez más complicado porque empiezan a subirse las enfermedades del tren. Y lo difícil de esto es que cuando yo llego a la tercera edad, después de los 65 años, hay una pérdida muscular entre 8 a 10 kilos de músculo. Y el músculo es el que va a mover la estructura, va a ser el que nos va a proteger. Sí. El problema de eso es que por lo general la gente es sedentaria y ocurre que cuando llegan a la tercera edad pierden la musculatura y al perder musculatura pierden estabilidad. ¿Y qué pasa eso? Se caen. Y como no hay un músculo que la proteja, se rompe el hueso. Sí. Entonces por eso es tan importante entender que el ejercicio es muy importante, tanto como respirar o comer, y tiene que ser para toda la vida. Entonces por eso es tan importante eso. Sí, nosotros tratamos de hacer harto hincapié en eso también, de que la gente pueda tener alguna actividad física, realice alguna actividad física y no solamente se preocupe por el tema estético, sino que es un tema de salud. Entonces, y que le va a beneficiar sobre todo cuando usted ya vaya cumpliendo más edad, porque es necesaria. La masa muscular es fundamental, es lo que te va a dar vida y calidad de vida también. Entonces es lo que te da soporte a todo el cuerpo, a todos los órganos y va a evitar a lo mejor que tengas una vejez a lo mejor tan mala en calidad de vida, con tantas enfermedades y que no puedas ni siquiera moverte, que si te caes te fracturas y te vas a la cama y ya estando en cama te vas hacia abajo de inmediato. Entonces el cambio sí lo puedes hacer ahora que estás a tiempo, porque ya en la adultez, ya con una edad más avanzada es mucho más complejo, mucho más complicado el tema y cuando ya tienes muchas enfermedades también ya asociadas. Entonces se puede poner atajo a eso con tiempo, no postergarse, no dejarse estar. Pero en caso de que yo tenga dolencias, de que tengo ese estrés a lo mejor y voy hacia ti, a tu consulta. ¿Cómo solucionamos este tema? ¿Cuál es el método que se utiliza? ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, la osteopatía solamente ocupa las manos, nosotros solo ocupamos las manos en una camilla y en palabras sencillas empezamos a trabajar por capas. Entonces trabajamos con técnicas muy sutiles del sistema nervioso, después trabajamos la musculatura, la articulación, ligamentos, la fascia. Entonces vamos como por capas soltando. Entonces yo siempre le digo a los pacientes que en verdad lo que vamos a hacer va a ser relajar, pero como por capas. Entonces al final casi todo se concentra en una contracción muscular que está tenso, entonces al soltar eso se va a aliviar el dolor, va a mejorar la movilidad, entonces la persona se va a sentir mejor. El problema es que si yo no hago ejercicio, si yo no fortalezco mi musculatura, va a ser un círculo vicioso. Entonces a veces pasa mucho eso. De hecho me ha pasado que me ha llegado gente a la consulta y me dicen, fui a tal profesional, a tal persona, pero quedé mal. Y yo le pregunto, ya, pero ¿usted hace ejercicio? ¿Fortalece su musculatura? Y por lo general la respuesta no. Entonces igual hay que muchas veces tener en cuenta esto, que si yo no me preocupo por mí, si no tengo una buena alimentación, si no tomo el agua suficiente que necesita mi cuerpo, si yo no hago ejercicio, el terapeuta tampoco es un mago, no,
que va a tomar una varita mágica y va a solucionar a veces 60, 50 años de tensión. Eso es imposible. Entonces, por eso igual es súper importante, es que de cierta manera la forma que yo voy a estar sano va a ser un autocuidado. Igual va a ser mi autocuidado que tenga 3 pilares fundamentales. Una buena gestión de mis emociones, que pueda gestionar mis emociones. Para mí radica todo en eso. Cuando hay emociones que no están bien tratadas, tarde o temprano se va a transformar o en una tensión o a la larga en alguna enfermedad. La segunda va a ser mi alimentación. La alimentación va a ser el combustible que yo le voy a entregar a mi máquina. Si mi cuerpo es una máquina y si le doy aceite quemado, claramente no va a funcionar bien. Y lo otro que es muy importante, el agua. Tomar agua es muy importante. Somos 80% de agua. Todas nuestras funciones fisiológicas, anatómicas son con agua. Entonces, si yo no le doy el agua que mi cuerpo necesita, mi cuerpo no va a funcionar bien. Y el tercero, y no menos importante, es el ejercicio, porque va a ser como mi tubo de escape para soltar las tensiones y fortalecer mi musculatura. Entonces, yo creo que en esos 3 pilares estamos mal, yo creo, porque la gestión de emociones para partir, pésimo. O sea, la gente hoy en día, el estrés ahí terrible, y también si no tuvo ese manejo de las emociones desde pequeño, cuesta a la adultez ya poder tener ese control. Entonces ahí vamos ya, por ese factor vamos mal. Luego el tema de la alimentación. Tampoco se lleva un estilo de vida muy saludable, mayormente, ¿cierto? Mucho bombardeo de muchas cosas ultraprocesados, todo tiene muchos ingredientes y tú vas al supermercado, empiezas a leer las etiquetas, muchos tienen un montón, 20, 30 ingredientes y no solemos elegir los mejores también. Entonces también falta ahí ojo en la alimentación, en lo que comemos, la hidratación también. Algunos toman bebida, no toman agua, entonces necesitan tomar agua y lo que se requiere en el día, entonces 2 litros por lo menos, entonces unos 4 vasos por lo menos, algunos toman 1, toman 2 con la suerte. Verdad, a mí me pasa harto que los pacientes me dicen, no, es que yo tomo té, o yo tomo café, o yo tomo mate, todo y el té te deshidrata, al contrario, o sea, el café también. Sí, porque son diuréticos, claro. Entonces lo que hace es que yo tomo eso, pero me hace botar el agua del cuerpo, entonces no está mal hacerlo, pero sí tomando mi dosis de agua. Es súper fácil sacar el cálculo de cuántos vasos yo necesito de agua al día, y es mi peso corporal dividido por 7. Eso me va a entregar la cantidad de vasos de 250 cc que yo necesito. Entonces... Y si tú le preguntas a la gente que va, ¿cuántos de ellos lo hacen? No. Nadie. O sea, los deportistas por lo general sí. Yo tiendo harto deportistas. Y claro, por lo general las personas que son deportistas sí cuidan su alimentación, sí se hidratan, sí hacen ejercicio. Entonces tenemos 2 pilares que ya están más o menos bien. El problema de los deportistas es que por lo general la parte emocional está más baja. Entonces siempre hay como un desequilibrio. Y por otro lado hay otras personas que quizás emocionalmente están más estables, pero... le falta el ejercicio o la alimentación. Sí. Entonces, claro, hay un complemento, sí. Hay que tener ojo ahí con esos 3 pilares fundamentales, pero cuesta tener ese equilibrio en general. Sí. Y así ya asisto a la consulta. ¿Estos son masajes que se realizan en todo el cuerpo o solamente como en la zona que yo siento como esa afección? Sí, lo que pasa es que la osteopatía se divide en 3 áreas. La osteopatía craneal, osteopatía visceral y osteopatía estructural. La osteopatía craneal trabajamos el sistema nervioso directamente con el cráneo, haciendo técnicas súper suaves y sutiles con el cráneo. ¿Pero eso lo haces como a todos los pacientes? ¿Así como en general? ¿Como estas 3 etapas? Sí. Ya, perfecto, ya. Sí. Entonces es como en la cabeza. Sí, lo que pasa es que el cuerpo está conectado. Entonces tenemos estas 3 áreas en las cuales nosotros vamos evaluando y tratando dentro de la sesión. Entonces, yo trabajo mucho en lo que es cráneo porque es donde la persona se desestresa y donde de cierta manera el cuerpo se estabiliza y se compensa. Entonces, por lo general parto por ahí y después trabajamos la parte visceral o muscular. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una inflamación a nivel del hígado, eso me puede provocar, por ejemplo, un dolor de hombro. O si tengo, por ejemplo, una inflamación a nivel del colon, eso me puede provocar un dolor lumbar. Entonces muchas veces los lumbagos, el origen no es de la espalda, sino es por una inflamación del colon. Entonces por eso es como tan importante ir como por capas trabajando. Y la parte estructural son como las clásicas técnicas que vemos en los videos donde suena la articulación. Ah, ya, como estas contracturantes, ¿no? Sí. Hace como que te hacen encajar todo. Sí, la verdad hay varios mitos ahí. Hay varios mitos que siempre los derribo cuando van las personas a la consulta. Primero que todos los huesos no suenan, ¿ya? Porque la gente me dice, ¿usted me va a hacer sonar todos los huesos? No. Yo, no.
A no ser que se te quiebre. Exacto. Sí, la única forma de que suene un hueso es partirlo por la mitad con una fractura y suena muy feo. Cuando suena una articulación, son burbujas de aire que hay en la articulación, son gases que hay, entonces al hacer un movimiento rápido, suena. Y eso es lo que suena. Segundo mito, cuando uno hace una técnica, no es que encaje algo. Los huesos son muy duros y profundos, entonces es imposible encajar un hueso que... Sí, porque uno suele decir, hoy siento como desencajado esto. No, eso no ocurre. Lo que sí ocurre es que cuando se libera este gas, esta burbuja de aire, produce alivio porque está produciendo tensión en la articulación. Entonces, por ese lado, en ese momento produce alivio, pero lo que realmente ocurre cuando uno hace una técnica osteoarticular es que a nivel del cerebro hay una información que sube, ya yo hago la técnica, hay una información que sube por la médula espinal, por la vía ascendente, llega al cerebro en una milésima de segundo, entonces el cerebro le llega esta nueva información, en la cual hay mayor movilidad de esa estructura. Entonces el cerebro dice, hay mayor movilidad, ok, bajó el dolor. Eso ocurre en una milésima de segundo, entonces después baja la información y el dolor disminuye muchas veces así, como mágico. Espontáneamente. Sí, en algunos casos. En algunos casos no, porque a veces el origen viene de otro lado, a veces es visceral, o a veces también pasa que hay músculos que están muy tensos, que tampoco dejan hacer la técnica porque hay demasiada tensión muscular. Entonces por eso vamos trabajando como por capas, de acuerdo a la necesidad del paciente. Y en otras ocasiones, que pasa harto igual, muchas veces son dolores de origen emocional. Entonces por eso es tan importante, porque si no voy a esa emoción, si no voy a trabajar la emocionalidad, no voy a mejorar. No, me va a volver a pasar lo mismo. O sea, voy a tener esa alivio a lo mejor en el momento, pero a los pocos días va a volver. Sí. Entonces por eso es como bien interesante e importante como abordar eso, el autocuidado, que al final la salud radica en esas tres cosas. Si yo tengo esas tres cosas equilibradas, lo más probable es que no me voy a enfermar y voy a andar bien. Entonces al final en eso radica la salud, en esos tres áreas o pilares, como yo le digo. Entonces al final es más sencillo de lo que uno cree. El problema es que tenemos un modelo de salud actualmente en el cual se centra en la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Nos han hecho creer o hemos aprendido que si yo estoy enfermo, yo tomo mi enfermedad, voy donde un médico, donde un doctor y digo, ya doctor, aquí está mi enfermedad, yo le pago pero usted me sana, yo no hago nada, usted estudió, yo le estoy pagando, usted me sana. Entonces el problema es eso, que uno cree que te van a dar un medicamento, una pastilla mágica, una operación y con eso tú te vas a sanar. El problema es que en algunos casos, si bien por ejemplo nos pueden ayudar, pero no se resuelve el problema de raíz. Entonces, al final, por eso es tan importante como hacerse responsable. No, y a la vez que los medicamentos a lo mejor te van a servir para eso en específico, pero te pueden estar dañando en otro aspecto claro, también. A la larga sí. Entonces, por eso es tan importante tener el equilibrio en de que si bien voy a buscar ayuda con la medicina, pero también me voy a cuidar yo. Entonces también voy a hacer una gestión de mis emociones, me voy a cuidar de la alimentación, voy a hacer ejercicio. Entonces por lo general la gente me dice, no, es que no tengo tiempo. Y la semana tiene 168 horas. Si yo hago 2 horas por semana, ya tengo 166 horas para hacer todo lo demás, entre dormir, comer y trabajar. Entonces 2 horas no es nada. No es nada, pero es típico que se dice, no, es que no tengo tiempo. Pero el tiempo sí está, es cosa de organizarse. Y no se requiere tampoco tantas horas al día. O sea, si un momento, son pequeños cambios que tú vayas haciendo van a hacer una gran diferencia. Sí. Y entonces, hay que tomar conciencia más que nada, sí, de si tomar una responsabilidad con uno mismo de tener ese autocuidado. Sí. Por otro lado, igual, no sé, otras personas dicen, no, es que no tengo tiempo para el gimnasio es caro, o pagarle en persona al trainer es caro. Pero hoy en día hay mucha información, si bien en el peor de los casos, si no le puedo pagar a alguien, si no puedo buscar una atención online por último, tengo hasta la opción de ir a YouTube, incluso en YouTube. Hay clases de todo. Sí, entonces muchas veces... Que se pueda adaptar al horario que uno tenga, el tiempo que uno quiere. Entonces al final si uno quiere se puede hacer. Entonces el problema es cómo son esas barreras mentales que uno se va poniendo. Y ahí es donde viene la diferencia entre la motivación y la disciplina. La motivación es volátil, es algo que claro, no siempre basta. No, me va a durar un tiempo. Pero la disciplina yo lo hago aunque no quiera. Sí. Aunque mi cuerpo esté cansado, que tenga sueño. Aunque no me guste algo. Sí, yo lo voy a hacer igual, porque eso es disciplina. Entonces eso es lo que va a marcar la diferencia
en mi avance y cómo voy a estar mejor. Pero debe ser constante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente me hace caso, hacen ejercicio, se sienten bien, cuidan su alimentación, se sienten bien, pero como ya están bien, lo dejan hacer. Listo. Claro, es que esa es la clave también, ser constante en todo ámbito. Uno a lo mejor tiene ya las ganas, el entusiasmo, la voluntad al principio, se empiezan a sentir bien, como bien dices tú, y paran. Y no, hay que ser constante, hacerlo perdurar en el tiempo, que es lo más importante. Y así, siendo constantes, cuando se van viendo los cambios reales y ya se convierte como en un hábito, un estilo de vida. Sí. Que eso es lo que uno tiene que enfocarse y tratar de ir así como hacer esos cambios, pero de estilo de vida, Claro. no momentáneos. Entonces, eso yo lo que intento hacer, pues, como aclarar un poco como la visión y decir, usted tiene que ir como por este lado, esto es lo que le va a ayudar, yo puedo aportar mi granito de arena, soltando, mejorando, pero si usted después no se cuida, no hace su parte, no va a mejorar. Por ejemplo, la mayoría de los dolores lumbares son porque los músculos están reventados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que trabaja todo el día sentado Lo más típico es lo del dolor lumbar. va a estar en esta posición. Entonces, en esta posición, sin un respaldo, mis músculos de la espalda van a estar activados para poder hacer que mi columna esté recta. El problema es eso, que si mis músculos no tienen fuerza, no puedo aguantar mucho tiempo en esta posición. Entonces ocurre esto. Una mala postura. Sí, entonces muchas veces el dolor no es por la mala postura. La mala postura es una consecuencia, entre otras cosas, de unos músculos que están Debilitado. débiles. Entonces yo al fortalecer la musculatura va a hacer que mi espalda sí se va a poder mi cuerpo, entonces puede aguantar más tiempo y me va a doler menos. Pero si yo tengo un músculo que está débil, me aguanta menos y me duele más. Entonces es una fórmula simple, pero así se aplica. Entonces, por lo general, si yo trabajo en un escritorio 8, 10 horas, es como si estuviera haciendo 8, 10 horas bíceps, pero con mi espalda. Entonces, por eso es tan importante las pausas activas, el descansar, o sea, el movilizar la estructura y también de fortalecerla. Por otro lado, por ejemplo, es la clásica, las personas que trabajan haciendo fuerzas. Cuando yo tengo un trabajo en el cual yo tengo que hacer fuerzas, por lo general estoy haciendo una fuerza que no tengo con un músculo que no tiene fuerza, que no está trabajado. Entonces, ¿qué ocurre? Se revienta, me duele. Entonces, yo le explico de esta manera. Actualmente, cuando llega un paciente en esas condiciones, su cuerpo es como si tuviéramos un Fiat 600. ¿Conoces los Fiat 600? Sí. ¿Cierto? Es un autito chiquitito Sí. con un motor de 600, entonces no tiene mucha potencia. Es como llevar un Fiat 600 a las dunas. No está preparado para hacer eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a fundir, se me va a romper y se me va a echar a perder. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un trabajo en el que tengo que hacer fuerza, y por lo general se hace una fuerza mal hecha, ¿por qué? Porque la fuerza es como que se revienta las lumbares, porque no hay una flexión de rodilla, haciendo como una sentadilla inversa, solamente hago la fuerza lumbar y repetitivamente. Entonces al final eso va a causar que mi musculatura se va a reventar y va a causar dolor. Entonces por eso es tan importante la verdad hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la gente me dice, ¿pero qué más fuerza voy a hacer? Si hago fuerza todo el día en mi trabajo, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Y digo, sí, pero su cuerpo actualmente me hace siento que se tiene que transformar en un Jeep Wrangler. Claro. Entonces son pequeñas cosas, pero que sí van a marcar la diferencia. Entonces al final, volvemos a lo mismo, al final el músculo es lo que va a ayudar y nos va a salvar. Y ahí los lumbagos, por ejemplo, que suelen dar sobre todo a estas personas que trabajan mucho sentadas, sobre todo choferes que pasan horas, ¿cierto?, ahí sentados al volante manejando. ¿Esto de los lumbar puede disminuir Sí. con el tema de la osteopatía? Sí, el problema es que si no hace ejercicio, no se fortalece el Le músculo. va a volver a dar. Sí. Ya, pero en el momento si yo estoy así muy aproblemado porque me duele mucho, ¿esto va a ser como inmediato Sí, o puede ayudar a aliviar? depende. Ya. Va a depender de varios factores. Por ejemplo, si llega una persona que lleva 50 años haciendo mala fuerza, que es sedentario, que nunca ha hecho ejercicio, es probable que va a aliviar un poco, pero no va a hacer todo. A diferencia, por ejemplo, de una persona que tiene hábitos diferentes. Claro, a mí me ha pasado que me han llegado gente coja y después se van caminando como si nada. Pero es ¿Eso a qué porque- se debe? ¿A las malas posturas que tienen? ¿Qué? Lo mismo, estrés, falta de ejercicio, músculos que están acortados. Entonces, todos los casos son diferentes. Por otro lado, cuando a veces algo emocional tampoco va a ser
tanto el alivio porque es otra cosa emocional que es lo que lo está produciendo. Entonces es relativo, la verdad. Entonces por eso es tan importante como hacerse cargo y poder revisar estas 3 áreas. Porque, claro, a veces sí es mecánico, me ha pasado, que personas, por ejemplo, van al gimnasio, se cargan más de lo debido, haciendo, no sé, peso muerto, sentadillas, y como que me dije, no, que quede como así, como un tirón. Ya, eso es más fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque hay una estructura que está tensa y se suelta la tensión y es como más sencillo. Pero en algunos casos, sobre todo cuando no hay hábitos saludables, ahí es más complejo. Y hay personas que van recurrentemente a atenderse, sí. Pero ¿ves también que hay una posición de ellos de mejora también? ¿O solamente esperan a que tú les soluciones el tema así como momentáneo y luego vuelven cuando de nuevo les pasa? Hay de todo. Sí, hay algunos que me hacen caso y otros que no, pues entonces tampoco uno puede hacer tanto. Al final uno cumple con entregar la información. La información, claro, ya depende de ellos, ya la solución o determinación que tomen. Sí. Ya, pero sí suelen ir recurrentemente, o sea, les trae beneficios, se sienten mejor, les alivian los dolores. Sí, por otro lado igual se relaja harto, como trabajamos el sistema nervioso. Entonces, es como yo le digo, es como la mantención cada cierto tiempo. ¿Y la sesión cuánto dura? Va a depender. Por lo general es como entre 45 minutos, 1 hora. Porque digo va a depender porque a veces la gente llega tarde, entonces me ha pasado que a veces me han llegado que me quedan 15 minutos de la hora, entonces hay que hacer magia. Claro. Entonces por eso igual es importante. Pero ellos se ven perjudicados porque el tiempo ya es bastante limitado en el que tú puedes trabajar. Sí. Por otro lado, igual va a depender. Por lo general dura como eso. En algunos casos, cuando son muchas cosas, no se alcanza a hacer todo en 1 hora. Entonces, yo por lo general hago una sesión y le digo cada cierto tiempo podemos realizar otra. Pero cuando ya es mucho, ahí a veces hago como con 1 semana de intermitencia. Pero por lo general dura como entre 45 y 1 hora. 1 hora próxima. ¿Dónde te encuentran? La gente que está mirando en su casa dice, yo necesito ir para allá, y necesito ahí entregarme a sus manos porque tengo dolencias, no sé, qué sé yo, pero están interesadas, ¿cierto? O interesados en asistir a tu consulta. ¿Dónde se encuentra tu consulta? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cómo se hace? Sí. El centro médico donde yo trabajo se llama Aural Salud, que está en Maquena 344, entre Atacama y O'Higgins. Maquena es una cuadra pequeña, entonces la que está subsiguiente a Salas, como camino hacia el estadio. Y ahí está el centro médico donde yo trabajo. Y las horas se agendan por WhatsApp o por Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Bueno, mi Instagram es Osteopatía Copiapó. Y de ahí como un clic directo para que te envíe al WhatsApp. Sí. Ya, y si no, directamente escribiendo al WhatsApp, que es el número es el +569 65 93 30 58. Perfecto, ay, me encanta, pero no es mágico, o sea, es mágico en el momento, pero los cambios los tiene que hacer usted. Tiene que tener claro que tiene que ser un equilibrio también en el tema de la alimentación, de la hidratación, ¿cierto? Del control y el manejo de sus emociones y también obviamente de moverse un poquito más, de hacer actividad física, ¿cierto? Algún deporte, algo que a usted le guste, pero que se mantenga activo y obviamente de poder fortalecer sobre todo los músculos, que es lo que le va a posibilitar tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Sobre todo ya cuando vamos avanzando en la edad. Así que agradecemos a Daniel Cerda por haber estado con nosotros hoy día conversando acá en el matinal. Muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos informado de todo esto que yo lo encuentro maravilloso, un complemento fantástico. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Así que eso. Muchas gracias. Y ¿cómo nos vamos? Nos vamos a una pausa y ya nos vamos del programa. ¿Cómo estamos? Ay, no, ya nos vamos, mire, estamos... Un minutito ya nos queda, así que muchas gracias, agradecer su sintonía, el habernos acompañado como siempre desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Nos vemos mañana miércoles, mitad de semana. Mañana nos acompaña acá el doctor Alex Arañas. Vamos a estar informando en la mañana qué temas vamos a abordar para que también haga sus consultas al 522-21-21-22. Así que agradecer, nos vemos mañana, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, chao, chao.